Buscas un relleno para tamales que sea fácil, rendidor y sobre todo económico. Te comparto cómo preparar esta carnita de cerdo que queda bien suavecita y el secreto de la salsa para que quede perfecta. Voy a poner a cocer la carne primeramente y para esto estoy utilizando pierna de cerdo, ya que esta es una opción mucho más económica. Corté en trozos como de 10 a 15 centímetros para que se pueda cocer mucho más rápido. Y también le estoy agregando un poquito de la grasa que ya trae natural la carne para que le deje más sabor al caldo. Para darle un buen sabor a la carne le voy a agregar un trozo de cebolla junto con 2 dientes y medio de ajos, pimienta gorda, unas de 7 8 piezas y unas hojas de laurel. Le vamos a agregar sal y la vamos a tapar. Cuando la carne ya esté hirviendo con el caldito aproximadamente unos 5 o 10 minutitos, te recomiendo muchísimo que la dejes a fuego medio bajo para que se termine de cocer. Esto lo vas a dejar así más o menos 45 minutos a 1 hora para que la carne quede bien suavecita y se deshaga sola, así mientras vamos a ir preparando lo demás que vamos a necesitar para esta delicia. Para hacer la salsa de chile colorado voy a utilizar 8 piezas de chile guajillo, le voy a agregar 2 piezas de chile mulato, 2 piezas de chile de árbol. Los voy a limpiar, vamos a desvenarlos, bueno, aquí en México así se le llama desvenar, lo vamos a partir por un costado y le retiramos todas las semillas. Así es como nos va a ir quedando. En lo que terminamos de limpiar todos estos chiles, nos gustaría saber de dónde eres. Déjanos aquí en los comentarios desde dónde nos estás mirando para dejarte un saludito en el próximo video. Ya que tenemos el agua previamente hirviendo, vamos a empezar a agregar las piezas de los chiles. Para esto ya deben de estar bien lavaditas, miren, bien limpiecitos. Lo vamos a dejar a fuego medio y lo vamos a dejar aproximadamente unos de 7 a 10 minutitos hasta que los chiles ya estén bien hidratados. Si eres nuevo por aquí, no olvides ir a suscribirte en este momento para que no te pierdas más delicias caseras. No te olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que estemos preparando delicias. Estos chiles ya están listos, ya se hidrataron súper bien. Miren cómo es que cambian su color fácilmente. Es muy fácil de darte cuenta cuando ya están listos porque se empiezan a ver así con un color más opaco. Cuando ya están en este punto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a retirar del fuego. Los vamos a reservar para que se enfríen un poquito y poder preparar la salsa. Miren que la carne ya parece estar lista. Miren cómo es que ya está totalmente lista para poderse deshebrar. Les cuento que esta la dejamos aproximadamente 1 hora y media para poder estar así como está en este punto. Fácilmente la puedes abrir, así como esta. Es que ya está lista, miren cómo se rompe solita y bien fácil. Estos trozos de carne los vamos a reservar. Los vamos a ir dejando a que se enfríen un poco para poder deshebrarla, ¿ok? Para preparar la salsa voy a agregar ya los chiles que están, miren, todavía están bien calientitos y eso que ya tiene bastante tiempo que los dejamos reposando. Un poquito de caldo con la misma agua con la que la pusimos a cocer. Nada más le puse 2 centímetros del agua con el que pusimos a cocer la salsa. Para quitarle el sabor intenso de los chiles voy a agregar 4 piezas de tomate de aproximadamente este tamaño. Son piezas chicas, pero si ustedes tienen tomate un poquito más grande, les recomiendo mucho que le agreguen 2 piezas. Voy a agregar un pedazo de cebolla y 3 dientes de ajo. Para sazonarla y darle un rico sabor le vamos a poner pimienta bola, una pizca de comino. Vamos a agregar una cucharadita de orégano, 2 cucharadas de consomé para darle un rico sabor. Le vamos a agregar sal, un poco del caldo con el que pusimos a cocer la carne. Para esto es bien importante que no le pongamos muchísimo líquido porque esta salsa nos tiene que quedar un poco espesa, ya que este es el truco para poderla utilizar para relleno. Que no sobrepase el líquido de todos los vegetales y de los chiles. Entonces ya cuando está así, la vamos a llevar a licuar, ¿ok? Miren, así es como se va a mirar. Ahorita les voy a decir en qué punto lo tenemos que dejar.
Vean, cuando la salsa ya se ve con esta textura lisa, suave, entonces ya está en su mero punto, ya la podemos utilizar para ir preparando el guisadito. La carne ya se enfrió un poco. Para poderla deshebrar fácilmente lo voy a hacer con ayuda de 2 tenedores. Si no está muy fría y te hallas mucho mejor haciéndolo con la mano, pues también puedes hacerlo de esta manera y así se deshebra muy fácil. De esta manera lo haces también súper rápido. Puedes dejarla ya sea en trozos demasiado delgaditos, muy deshebrada, o la puedes ir dejando con estos trozos que sean un poquito más gruesos. De todas maneras, al momento de que lo vayas a poner en el caldito, todo esto se va a desintegrar. Entonces no hay ningún problema que lo vayas dejando de esa manera. Si la carne está muy caliente todavía y lo quieres hacer en el mismo momento que las acabas de sacar del agua hirviendo, entonces apóyate con 2 tenedores y ya nomás la empiezas a abrir así. Para la preparación de la carne, lo que voy a hacer es precalentar un sartén con un poco de aceite, como lo de 2 cucharadas de aceite. Vamos a agregar la salsa. Agregamos un chorrito del caldo con el que pusimos a cocer la carne para limpiar la licuadora y agregarle el resto de la salsita que quedó embarrada en la licuadora. Esto la vamos a dejar cocinar unos 2 o 3 minutitos antes de agregarle la carne. Entonces cuando ya está en su punto de hervor, que vamos a empezar a agregar toda la carnita que deshebramos. Está espesita, sí, así es como debe de quedar, ya que si lo dejan muy líquido, al momento de que vayan a utilizarla para relleno, la salsa se va a derramar sobre, ya sea sobre el tamal, o incluso lo pueden utilizar también para unas gorditas rellenas. Como ya está empezando a hervir, lo vamos a dejar así unos minutitos para que se concentren todos sus sabores, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar a temperatura media para que empiece a espesar todavía un poquito más. Entonces hay que dejarlo así descubierto y lo vamos a dejar unos 5 minutitos hirviendo para que se concentre rico, y ahorita vamos a ver cómo es que queda. Esto ya está listo. ¿Cómo queda el juguito? Bien espesito. Así en este punto debe de estar. Miren cómo se mira lo espesito. En la parte de alrededor del sartén se empieza a mirar la textura, como está un poquito gruesa. En este punto es como debe de quedar. Miren qué delicia. Probaremos un poquito de ella. Está muy caliente todavía. Miren qué suavecita está. Buenísima. La verdad, incluso así solita está con un sabor increíble. Se siente el sabor de los chiles, las especias, con un toquecito muy ligero, pero la verdad muy bien sazonada. La verdad que esto es toda una joyita. Así que si te gustó muchísimo esta recetita, no se te olvide guardarla. Si quieres ver cómo preparar unos deliciosos tamales con este relleno, no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. Activa las notificaciones porque el próximo videito les vamos a estar compartiendo el secreto para hacer los tamales express con este rico relleno. No se te vaya a olvidar regalarnos tu like, déjanos en los comentarios qué te pareció la receta que les compartimos el día de hoy y qué otra receta te gustaría ver aquí en el canal. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.